Hola a todos, bienvenidos al canal TuberRanking. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo solicitar cita previa sin necesidad de certificado digital. Lo primero, entraremos en Google o en cualquier otro buscador. Entramos en google.com, luego escribimos la palabra cita previa extranjería, seleccionamos la palabra clave cita previa extranjería, escogemos la primera opción, que es la de administraciones públicas. Si nos fijamos aquí, es administracionespúblicas.gov.es. Le damos clic, aquí nos ha dirigido directamente a al apartado donde podemos iniciar el procedimiento, pero en algunos casos tenemos que entrar a extranjería, en la opción de procedimientos, extranjería, y luego escogemos la opción de cita previa de extranjería. Hacemos clic, bajamos hacia abajo, le damos a acceder al procedimiento y una vez le damos a acceder al procedimiento nos lleva a la otra página para seleccionar nuestra provincia en la que queremos coger cita previa. Escogemos nuestra provincia a la que pertenecemos, damos a aceptar y nos sale este pequeño menú en el que aquí es para seleccionar una de las oficinas que nosotros queramos. Si seleccionamos una oficina, por ejemplo, esta en este caso, nos estamos limitando únicamente para buscar cita previa en esta oficina. Y en caso de dejar en cualquier oficina, el sistema nos muestra la primera cita disponible. Así que hay mucha diferencia si no lo saben. Luego le damos al trámite que queremos realizar, por ejemplo, la toma de huellas, damos a aceptar. Otra vez bajamos hacia abajo, aquí nos da, antes de llegar hacia abajo del todo, aquí nos da la información sobre la tarjeta, sobre el certificado de registro de ciudadano, etc. Muy importante que si hacemos clic en la opción que está por defecto, que es la presentación con clave. Esta pestaña es solamente para las personas que tienen certificado digital o huella digital en general. Puede ser certificado digital, puede ser clave, clavipin, etc. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es escoger presentación sin clave. Presentación sin clave. Le damos clic y aquí escribimos en nuestro NIE. Luego aquí nuestro nombre y apellido. Por ejemplo, son nombres inventados. Luego escogemos la nacionalidad, nuestra nacionalidad. Le damos, lo dejamos aquí en Argentina, por ejemplo. Luego damos clic. Aquí nos dice que tenemos que solicitar cita. Pues solicitamos cita. Claro, en este momento no nos puede avanzar hacia más adelante porque el sistema no nos muestra ninguna cita previa disponible en estos momentos en el que estamos solicitando, en el que estamos haciendo este video. Así que tenemos que darle otra vez a salir y volver otra vez a escoger nuestra provincia. Luego tenemos que introducir nuestros datos de nuevo y todo. Y si en el caso de que haya cita previa, entramos para explicarlo mejor. En el caso hagamos clic. En el caso que hagamos clic sobre solicitar cita previa, si está disponible cita previa, nos deja avanzar hacia más adelante. Todavía nos quedan dos pasos, que aquí tenemos uno de 5. Estamos en el paso 5 y nos quedan dos pasos más. El paso que nos queda es para la selección de nuestro día y hora que nos interese y luego la confirmación de los datos y del correo y del teléfono también. Y por último, una vez introducimos esos datos, nos da nuestra cita previa y nos da la hoja, nos dirige a la página y que nos da la hoja de comprobante. Y hasta aquí finalizaremos el video de hoy. Nos vemos en otro video nuevo con otro tema diferente. Hasta pronto.